Perfecto, pues entonces empezamos ya. Buenas tardes a todos los que estáis conectados desde España o desde Europa y buenos días a los que estáis desde Latinoamérica. Vamos a dar ya inicio a esta charla y antes de empezar os voy a presentar a nuestros ponentes. Son dos de nuestros compañeros del equipo de Atento en Colombia. Tenemos a Angélica Cuevas, que es Head of Digital Project and Consultancy en Atento, y a Enrique Slava, que es Full Stack Software Engineer en Atento también. Mis compañeros mostrarán cómo es posible definir un modelo de generación de alertas sobre documentos sospechosos de fraude y las posibles acciones que se pueden desencadenar sobre los mismos. Así que chicos, ya os doy paso y adelante. Bueno, muchas gracias a Lore. Muchas gracias a todos. Buenos días y buenas tardes desde cualquier parte del mundo. Efectivamente, nosotros el día de hoy traemos una charla muy interesante que es la generación de alertas automáticas en los documentos utilizando unos métodos de consulta que tenemos en Atento, que es ATQL. Ya les explicaremos más adelante en qué consiste. Básicamente trataremos estos casos, les presentaremos un caso de uso donde se podría aplicar esta parametrización, los prerequisitos para la configuración. Vamos a presentar un caso de uso con un componente funcional y lo vamos a ir paralelizando con el componente técnico. Y dejaremos un breve espacio para las preguntas. ¿De qué trata la generación de alertas automáticas mediante consultas? Todos los documentos que ingresan a Atento pues contienen datos, son datos importantes para la compañía. No hay ningún solo proceso donde básicamente suban una imagen y no pase nada. Generalmente todos los documentos necesitamos extraer esos datos de esos documentos que subimos y desarrollamos un modelo para poder generar acciones que permitan una intervención en los procesos cuando de pago se trata. Mediante la extracción de los datos dentro de Atento, que ustedes en charlas anteriores han podido ver que existen varios métodos para poder extraer, conoceremos mediante un modelo de consulta TQL cómo configurar unas alertas que permitan la intervención oportuna para poder bloquear pagos o tener acciones que permitan una investigación cuando se trata de generalmente de fraude externo dentro de las organizaciones. ¿Dónde lo podemos aplicar? Entonces, ustedes saben que el fraude no descansa, siempre estamos expuestos en este entorno en el que trabajamos y por los sectores, que es el sector terciario, siempre estamos expuestos a que exista un fraude externo y sobre todo cuando de dinero se trata, en los procesos, pues obviamente las organizaciones tienen que estar alertas. Seguramente en el sector asegurador, financiero, de servicios, de comercio, manufactura, existen desembolsos de dinero. Cuando hay desembolsos de dinero y cuando hay dinero de por medio, ¿sí? Pagos a terceros o pagos a proveedores, pues esto nunca, esto siempre estará expuesto a que nos puedan hacer fraude. Por ejemplo, en el sector asegurador, entonces, tenemos casos donde obviamente vienen las compañías, nos plantean necesidades de ciertos desembolsos de dinero que se hacen mal, que son pérdidas para la compañía y que se pueden mitigar con algunas alertas interviniendo el proceso antes de su pago. Ejemplo, tenemos expedientes de siniestro, donde los siniestros es muy raro que usted en su coche se estrelle y se choque una vez al mes y luego a los 2 meses y a los 3 meses. Entonces uno dice, hombre, me llegó un siniestro y llega Atento, de verdad, o la persona se ganó su licencia de conducción, quién sabe dónde, la compró, o realmente están tratando de generarme e inventarse siniestros afectando esa póliza y es muy raro
Eso puede ser que la indemnización y lo que estemos pagando haya algo detrás de eso que no esté correcto. Y así como esa alerta, existen muchas alertas en el sector asegurador. No es normal que una persona compre una póliza hoy y se estrelle mañana, ¿cierto? Sería muy sospechoso. Entonces, digamos que el modelo que de las reglas de negocio nos las va dando el mercado, el usuario funcional y cómo se comportan los datos dentro del proceso normalmente, y cuando algo se sale de ese comportamiento normal, nosotros podemos detectarlo, lo parametrizamos y generamos una alerta en el proceso. Asimismo pasa en cualquier sector terciario, básicamente, donde nosotros podemos encontrar desembolsos de dinero, facturas en empresas que tienen proveedores de transporte, entonces que tienen que hacer desembolsos de dinero por pagos a los proveedores por pagos de viáticos. Cuando hay algo que se sale de la normalidad de los procesos, pues uno puede generar alertas. En el sector salud también es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando, por ejemplo, se autorizan servicios y los servicios que nos están pagando la factura, pues no es normal el valor de la factura por la cual nos están pasando la factura, de acuerdo al tipo de servicio, entonces el comportamiento de ese dato se sale normalmente y se genera una alerta de fraude. Recordemos que cuando es un documento y si una empresa funcionara con un solo documento, pues bueno, se puede detectar. Pero cuando es masa, cuando aquí tenemos miles y miles de documentos, de facturas, de siniestros, pues es aquí donde tiene la aplicabilidad de generar un modelo, aplicar unas reglas para fraude de detección y hacer la consulta. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta para generar estas alertas? Básicamente, pues tenemos que configurar, tenemos que tener una configuración en atento del proceso, bien sea por unos datos, un ciclo de vida, algo que nos permita identificar ciertos metadatos, extraerlos y poder hacer el análisis comparativo con las condiciones de fraude. Debemos definir un modelo de reglas de negocio. Ese modelo de reglas de negocio lo da la propia expertise del negocio, lo da el comportamiento normal de los datos y pues obviamente la lógica de la generación de la alerta se tiene que construir con el área funcional y con el área de negocio para ver cómo podemos pasar eso y hacerlo de alguna manera configurar. Y debemos crear un documento tipo condición, que ya lo vamos a ver más adelante, con cada regla de negocio. Entonces, nosotros hemos traído hoy un caso de uso de negocio. Básicamente es una factura, un comprobante fiscal, un documento para pago. En algunos países lo llaman así. Vamos a generar una factura donde este caso es para el sector salud y bueno, se hace una autorización de servicios médicos. Esa autorización de servicios médicos es por una ART, una ARL, una ARP, que son la Administración de Riesgos Laborales, de acuerdo pues a cada país. Esa autorización es por un servicio odontológico y normalmente ese caso de uso, el que lo tenemos acá, su facturación promedio para ese tipo de servicio pues es de un valor determinado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a generar unas alertas donde el cobro de los valores altos, esa factura está por encima del valor esperado para el pago de ese tipo de servicio. Esa fecha de erradicación, normalmente ese tipo de servicio se demora 15 días en pasar la factura y para ese tipo de servicio la están pasando antes. Y ese tipo de servicio que se autorizó no genera nunca impuestos y nos están cobrando impuestos. Entonces, vamos a presentar ese caso de uso, cómo podríamos parametrizarlo en atento. Entonces, tenemos una factura, nosotros podemos extraer inicialmente los datos de esa factura
Ustedes han visto en sesiones anteriores que podemos, mediante expresiones regulares, mediante la extracción del XML, particularmente en algunos de los países andinos, la factura ya viene dentro del esquema de un XML que contiene datos. Vamos a ver esa operación que tenemos de producto, donde básicamente pues hacemos una descomposición del PDF y leemos ese XML, porque eso viene en un punto zip. Posterior a eso, de la recepción de la factura, vamos a ver las condiciones de alerta que hemos parametrizado previamente, cómo se hace esa consulta y cómo se hace ese match entre las condiciones que configuramos y la factura que nos están radicando. Y finalmente veremos si efectivamente la factura no generó ninguna alerta o si la factura efectivamente generó una marcación y la marcación me da inicio a configurar varias cosas como bandeja, ciclo de vida, el bloqueo para el pago, una notificación. De ahí en adelante se pueden tomar cualquier tipo de configuraciones que se pueden hacer dentro de Atento y que ustedes han visto en toda la semana. Entonces, es muy importante que lo tengan en cuenta porque el mundo de posibilidades de configuración que se puede hacer de ahí en adelante es inmenso para que pues no puedan hacer ese pago. Entonces, vamos a revisar la generación de la alerta y el cargue de una factura. Entonces, tenemos aquí nuestro entorno de Atento. Voy a subir una factura que viene en un punto zip, como viene aquí en Colombia, viene en un punto zip y en algunas partes de Latinoamérica viene el PDF dentro de ese zip y el XML. Mediante esa operación que existe ya dentro del producto de Atento, o sea, ustedes no tienen que hacer ninguna configuración, sino que ya existe esa operación, nosotros la desarrollamos para este caso de uso, que es muy frecuente y cada día tiene más auge aquí. Básicamente, pues ingresa por un correo electrónico, la factura puede entrar por un link o puede subirse manualmente acá. Voy a subirla manualmente para este caso, pero tengan en cuenta que podríamos hacer la conexión con un correo electrónico, que es donde normalmente llegan ese tipo de facturas. Y subo esta factura. ¿Qué llega aquí hasta el momento y cómo lo van a ver ustedes cuando hagan esta configuración? Inicialmente es un punto zip. Un punto zip es un archivo que no está con previsualización, porque allí puede venir varios documentos, ¿sí? Pero este punto zip, básicamente, nosotros hacemos la descomposición en la operación para que se pueda previsualizar el PDF. Si ustedes se dan cuenta, aquí no hay ninguna previsualización, no hay ninguna previsualización, no hay ningún dato compartido. Y aquí básicamente lo que ha hecho es como extraer el XML. Entonces, vamos a esperar un minuto más o menos que está la configuración de procesamiento de ese documento. Y vamos a revisar cómo hay completitud. Voy a actualizar el documento. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos el binario, el PDF que viene dentro del documento, y este binario es el que nos permite pues previsualizar la imagen de la factura, ¿no? Dentro de ese PDF también viene un XML y ese XML nosotros hacemos la extracción de los datos del XML. Entonces, voy a ir por acá que tengo uno ya previamente. Dentro de las features,
o las características del documento, se puede ver que hemos extraído los datos de ese XML. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos un XML donde nos ha hecho la lectura de cada uno de estos datos. Entonces nos ha dicho cuál es la descripción, aquí dice que son servicios odontológicos, el número de la factura, por el valor que es la factura. Entonces nosotros hacemos extracciones de estos datos dentro de la factura con la operación de extracción de facturación electrónica. Entonces, si ustedes van a la configuración del campo de la extracción, entonces tenemos en estos momentos acá el source metadata para hacer la extracción y le damos aquí el parámetro que viene dentro del XML. Esto es una configuración que se tiene que hacer una sola vez y ya cuando ingresan las facturas, pues esas facturas ya vienen con esa información diligenciada. Vamos a hacer el procesamiento de esa factura. Un segundo, por favor. Mientras nos tomas unos minutillos. Listo. Entonces, una vez termine, listo. Tengan en cuenta que la factura tiene, un segundo, la factura tiene unos datos que son obligatorios, como el número de la factura, el número, la fecha de la factura, son datos que le permiten a uno indagar o dar inicio a que esta factura puede ser fraudulenta. Entonces, en nuestro caso de uso, teníamos que esta factura era una factura electrónica que tenía un valor más alto. Entonces, en nuestro caso dijimos que el valor, íbamos a configurar una alerta para que el valor sea mayor a $1,000, se configure la alerta de fraude. Entonces, vamos a configurar un formulario y en un espacio diferente vamos a configurar las reglas. Entonces, vamos a crear un espacio que se llama condiciones y un formulario que se llame condiciones de alertas. Y ese formulario va a estar dividido en tres: en la lógica, en los campos condicionales, en la lógica de la condición y en las acciones. ¿Qué son los campos condicionales? Los campos condicionales son aquellos que se llenan dentro de la factura y que la factura, digamos que de alguna manera cumple con esos parámetros o no cumple con esos parámetros para que se marque. Es muy común, por ejemplo, que las empresas tengan diversas razones sociales dependiente del tipo de servicio que prestan. Entonces, para este caso, vamos a decir que marque con alerta de fraude todo lo que se haya facturado por la compañía A o para la compañía A, pero que excluya lo de la compañía B y la compañía C. Vamos a marcar con alerta, y esto funciona como un O, un OR, y esto funciona como un I. Todas las facturas que sean de la compañía A y que las prestaciones a incluir o el tipo de servicios sean servicios odontológicos, pero que no me marque las facturas que tengan material quirúrgico o servicios médicos. Y adicional, que marque las facturas que sean por un proveedor, que sea un facturador, un tipo de facturador que tenga como documento de identificación su DNI o el pasaporte, pero no su NID o CUI. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. La lógica de condición. Me dice aquí, y aquí esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque es finalmente lo que va a marcar esa lógica del negocio. Y es que si la factura es por un valor mayor a $1,000, pues la factura se va a marcar con alerta.
¿Y cuáles son las acciones? Lo que me permite de alguna manera hacer la identificación de la marcación de la alerta en el documento. Es decir, si activo la regla o no, porque hay veces que, y nos ha pasado en producción, muchas veces nos presentan como esta es la regla y es el motor de búsqueda y cuando empezamos a ver se generan miles de alertas y toca desactivar la alerta hasta que encontramos el punto exacto y el equilibrio ideal para poder hacer la marcación. Y el tipo de alerta, entonces cuando la factura se marque, entonces se va a marcar se va a marcar esa factura que tiene una alerta y que la alerta es el valor muy alto para el tipo de servicio. Dijimos que por reglas de negocio, pues habíamos mencionado que posiblemente iba a tener un tipo de servicio, el promedio eran menos de $1,000. De la misma manera configuramos la alerta 2. La alerta 2 tienen los mismos parámetros, condiciones, lógica y acciones. Y aquí recordemos que dijimos que si la fecha de la factura era en un tiempo de rango, me la ingresaron muy, digamos que de alguna manera, muy rápido, que no es normal que hagan esa facturación tan rápido, pues entonces en ese sentido vamos a tener una alerta de fraude por fechas prematuras. Vamos a buscar la alerta 2, un segundo, y la alerta 3. Y finalmente la alerta 3, que también le damos las condiciones, y aquí básicamente decimos que si tiene valores de impuestos, pues me marque la factura como servicios con impuestos, no al lugar. Entonces, nos vamos con la factura, la tenemos acá. Esta era nuestra factura aquí ya se ha diligenciado con algunos campos. Y pues vemos que cumple con los 3 tipos de alerta. Vamos a dejar este valor total, realmente son 1,100, pero vamos a dejar este valor total para que vean que se marca con 2 de las condiciones, que es que la fecha de la factura es un día después de la fecha de la orden, que es el segundo caso, y tiene valores de impuestos, donde dijimos que el tipo de ser para el tipo de servicio, nuestra clínica Transparentes nos está haciendo un pago de impuestos cuando no debería. Dejé este campo sin diligenciar porque pues para que puedan ver en vivo cómo se hace la marcación. Sin embargo, una vez vayamos a generar el comando de las condiciones de la alerta, lo diligencio. Entonces, básicamente explicando este caso funcional de las condiciones, los parámetros y cómo se configura, vamos a ir al modelo de ATQL a explicar qué es eso de ATQL y cómo vamos a hacer el match entre la factura y las consultas de esas condiciones. Quique. Creo que no le escucho. Estamos escuchando. A ver ahora, ¿puedes hablar? No, aún no te oímos. Daniel, ¿estás por ahí? A ver qué le puede pasar a Enrique. Hola, hola Enrique, ¿nos escuchas? Sí, a ver, mira, vete a la estrellita que hay abajo, hay una estrellita que pone en inglés Device Settings. Exacto, sí. Y el micro, mira el micro. Cámbiate ese micro a ver si estás cogiendo otro micro que no esté funcionando. A ver. Hola, ¿sabes cuál es? Ve cambiando hasta que te oigamos. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Qué extraño. Ah,
Hola. Pero ve hablando, Enrique, ve hablando en cada cambio. No, a ver si lo vas a tener mutado. ¿Y tienes otro micro ahí? Pues muy extraño porque, bueno, las pruebas las hicimos antes de las 8. Exacto, a ver Bueno, si. si quieren, entonces yo voy contándoles. ¿Ahí me escuchan? Ya. Sí. Ahora, No sé, toca como que resetearlo a veces a la fuerza, pero listo. Bueno, ya. Ahí estamos. Entonces vuelvo a Me di compartir cuenta pantalla. que es que él está súper top, ¿no? Él está por allá en Vancouver y no sé si es que allá no nos llega un poquito la señal tarde. Sí. Pero bueno, listo. Entonces, bueno, seguimos con ATQL. Entonces, de pronto, los que estuvieron en la sesión anterior lo habrán oído. Mi compañero Nicholson lo mencionó en la integración de las APIs. Entonces, ¿qué es ATQL? Sus siglas significan Atento Query Language. Este es un lenguaje de propósito específico diseñado por Atento, el cual permite como realizar búsquedas de documentos de una forma como más rápida, más sencilla y además como que optimiza todo el proceso para permitir que en las operaciones o en los comandos que se utilicen, pues el rendimiento sea mucho mejor. Eh, de pronto, a los que estén familiarizados con SQL, se les va a ser muy similar, ya que está inspirado en este lenguaje. Si vemos la imagen de abajo, podemos ver un ejemplo más o menos de cómo está hecha la estructura del lenguaje. Al principio tenemos la cláusula select, que son los datos que se desean traer de los documentos que se encuentren. Luego está el from, que es donde el formulario en el que se va a hacer la búsqueda. Y seguido la cláusula where, los filtros con los que, pues bueno, los documentos que cumplan con estos filtros van a ser traídos por la búsqueda. Entonces, el sistema pues, que se implementó ahorita para este método de alertas es un comando el cual pues permite como ejecutarse sobre todo el espacio, todo el ambiente, recorre como todos los documentos según se programe para pues bueno, hacerlo como de una forma más general. Ahora vamos como con las demostraciones. Entonces, pues listo, aquí tenemos el código, el principio, el comando. Lo que hace es desde el inicio buscar las reglas. En este caso, como vemos aquí, nosotros tenemos en este formulario 3 reglas. Entonces, bueno, va a recorrer cada una de estas reglas. Entonces, con cada una va a ir a la función de generar alertas. En esta, lo que va a hacer es obtener los datos que son, entonces, si vemos aquí, por ejemplo, en la primera, tenemos estos campos que son las condiciones. Entonces, va a obtener esos valores de ahí y va a ir a la función de generar la consulta ATQL, que es la que tiene la estructura que mencioné anterior, que es, bueno, el select. Aquí hay una serie de condiciones que, por ejemplo, eh, este campo está vacío, entonces pues significa que no es necesario hacer esa consulta, agregar ese filtro. Entonces, pues bueno, esto lo va a hacer así de manera como automática, de una vez va a detectar qué consulta, qué filtros, pues bueno, agregar y cuáles no. Si deseamos ver aquí un ejemplo más o menos de qué consulta se generó, por ejemplo, para esta regla, entonces podemos verla, a ver qué nos carga aquí. A ver. Listo. Entonces, pues bueno, aquí vemos como la estructura que nos generó para la búsqueda de esta regla. También podemos ver cuántos documentos cumplen con estas condiciones. Vemos que nos trajo 3 en este caso. Entonces, listo. Una vez tenemos la consulta ATQL ya formulada, entonces pues se va a esta línea de acá, la cual es la que va a ser como decir, una vez la estructura, pues listo, entonces hace la búsqueda y aquí nos quedan guardados los documentos que cumplen con esa búsqueda. Esos documentos luego entonces los vamos a empezar a recorrer, ya que debemos mirar la siguiente parte, que es la de las condiciones, que sería esta lógica de condiciones,
En este caso, para el ejemplo de la A1, de la regla A1, tenemos entonces que el valor total tiene que ser mayor a 1000. Si no es mayor a 1000, entonces pues significa que no cumple con con la condición, entonces pues no se va a marcar. Y aquí pues bueno, tenemos la función que checa como la condición de, pues bueno, tenemos en este caso tres tipos de condiciones, la 1, la 2 y la 3. La que estamos revisando ahorita es la 1, la cual es esta, que, pues bueno, lo que mencionaba, toma el resultado, el valor del metadato, el seguido del valor, y pues ya los compara. Aquí vemos como un sistema de flags en el cual, pues si se cumple esta condición, pues va a marcar verdadero, y si no, pues marca falso. Si es verdadero, la alerta se agrega, y si no, pues se sigue al siguiente. Aquí tenemos entonces el documento ejemplo. A ver, lo recargo para que los cambios que hizo Angie se puedan ver y pues poder demostrar aquí en vivo cómo se marca la alerta. A ver, también pues bueno, aquí hay una forma como de instalar el comando. En este caso, por temas de tiempo, pues se dejó que el comando se ejecute cada minuto para poder manejarlo en vivo, pero pues si se desea dejar como espacios de tiempo más prolongados, también se puede hacer. Y en esta ventana de Cron Executions también podemos ver como el historial del comando. Entonces, si vemos aquí esta columna de Total Items, es la cantidad de reglas que hay. O sea, si se agregara otra regla, perdón, otra regla acá, entonces, pues bueno, nos saldrían 4. Aquí como tenemos 3, nos sale 3. Y aquí en Current Item podemos ver en cuál va. Entonces, esto es como un método para poder ver el estado del comando en vivo. Si, digamos, ocurriera un fallo o cualquier cosa, aquí nos diría entonces en cuál se quedó. Entonces, pues bueno. De todas maneras, por temas de tiempo, nosotros instalamos el comando, pero recuerden que nosotros tuvimos una sesión de talleres de comando muy interesante el martes, donde nos explicaban cómo generar el comando y cómo instalar el comando. Entonces pueden ir a revisarla en un video. Listo. Entonces, pues bueno, aquí voy a agregar entonces este campo que es el tipo para que cumpla con la regla. Aquí vemos en la regla que dice que tiene que ser servicios odontológicos. Entonces, bueno, lo ponemos. Y aquí este es el valor total para hacer que cumpla con esta regla de acá, como vimos, tiene que ser mayor a 1000. Entonces, bueno, voy a ponerle, a ver, un 0 más para que sea 9000. Listo. Entonces, esperemos, démosle un tiempito, por ahí unos 30 segunditos. Nosotros generamos dentro de la factura tres, si quieres, Kike baja un poquito la pantalla para que se vean los datos de alerta. Generamos 3 campos. Generamos fecha de la alerta, alerta automática y el tipo de alerta, ¿sí? Entonces, fecha de alerta es la fecha en la cual se genera la alerta automática. La alerta automática si se marca como si no. Y el tipo de alerta, recuerden que en las condiciones nosotros dijimos, si es A1 se debe marcar como valor muy alto de acuerdo al nivel de servicio. La otra era si la fecha de erradicación fue muy cercana a la fecha de la orden y no es normal, vamos a marcarla como una factura prematura. Y si tiene impuestos, pues que la marquera de la regla número 3, básicamente se va a marcar la factura como con una alerta que es impuestos no corresponden con el tipo de servicio. Y adicional, si ustedes se dan cuenta, la factura tenía solo un ciclo de vida. El ciclo de vida normal del proceso, normal de la factura, se recibe, se contabiliza, se paga. Pero nosotros hemos añadido dentro del código que mostró Kike que generara un flujo paralelo para que de alguna manera se revise esas facturas de manera paralela por un área especializada y determine si efectivamente es o no para pago y si puede liberarse la factura. Como lo hemos presentado es con factura, pero esto se puede presentar en cualquier documento de la compañía que genere pago. Ya lo hemos visto, ya les explicaba al inicio con los casos de uso. Angie, exactamente. perdona que os interrumpa.
no sé, para ver si hemos entendido todo bien, que sepáis que esta es la primera vez también yo que estoy viendo este proceso que han implementado mis compañeros del equipo de delivery. Y creo que he entendido perfectamente lo que habéis hecho y quiero ponerlo en mis palabras y vosotros me decís si lo he entendido bien. Básicamente, con el formulario de las condiciones, ¿se llamaba? ¿O Condiciones. Sí, condiciones. Con ese formulario, lo que habéis hecho básicamente es ponerle, digamos, una manera en que el usuario final pueda configurar las reglas y luego, básicamente, lo que ha hecho Enrique es una especie de código que traduce al lenguaje interno de Atento esa alerta o esa condición, ¿no? ¿Es así o...? Sí, justamente nosotros íbamos a presentar esos beneficios porque con lo que plantea el uso y cuando te llega el caso de negocio, llegan con un montón de alertas que tenemos que traducirlo, pero nosotros queremos que el usuario final, el usuario funcional, tenga la facilidad de quitar y colocar sus reglas de negocio, entonces por eso lo hemos planteado en un formulario. Y la consulta ATQL, que pues nos mostró Quique, lo que hace es traducir lo que pusimos en el formulario, que es lo que un usuario funcional ve tiene más visible, tiene su visibilidad, ellos pueden jugar ahí, ¿sí? De repente hoy son $1,000, mañana cambia el mercado y son $2,000 y no tiene que depender de un ingeniero, de un experto de la NASA para poder hacer su propia configuración, ¿sí? Porque los procesos son cambiantes y esa es la facilidad que le hemos dado a las empresas que han hecho este tipo en las que hemos ayudado a implementar este tipo de parametrizaciones y quedan muy contentas por eso. Fantástico, claro que sí, o sea, al final le estáis dando el poder al usuario que tiene el conocimiento, ¿no? Y le estáis quitando la dependencia de un equipo técnico, ¿no? Así que nada, yo no interrumpo más, solamente quería hacer como esa especie de síntesis, a ver si había entendido bien esto y si podía de alguna manera como traducirlo también a los espectadores. Me alegro de que efectivamente me habéis explicado que sí, que lo estoy entendiendo bien. Y nada, daros la enhorabuena porque, wow, gran trabajo. Muchas gracias. Entonces, listo, sí, aquí como vemos, como mencionaba mi compañera, entonces se marcó el nuevo ciclo de vida, el cual es en el estado de validar alertas. Esto pues ya nos indica que alguna alerta fue asignada a este documento y pues bueno, si bajamos aquí a la sección de alerta, vemos en qué momento se asignó a la primera, en qué fecha, pues también pues bueno, el estado cambia aquí a sí. Si se desea filtrar por documentos que tengan este valor en sí, así pues se puede ver como desde la búsqueda de los documentos en general, qué documentos tienen alguna alerta, pues. Y aquí, entonces, en alerta tenemos las que pues cumplieron, en este caso las tres, ya que pues bueno, ambas cumplieron, las tres, perdón, cumplieron con las condiciones y además la lógica que estaba en las tablas. Entonces, esta factura que nos presenta Quique, digamos que ya hizo el macheo con las condiciones. ¿Qué pasa en los procesos y que hemos visto? Que pues nosotros configuramos solo 3, ¿no? Pero nos han llegado como con 50. Entonces, y para una cantidad gigante de documentos. Entonces, lo que yo les decía al inicio es, bueno, si tengo una factura que procesar diaria, probablemente yo no me voy a dar cuenta y veo que, pues, probablemente la factura voy a detectar el posible error. Pero aquí vemos que si son procesos masivos, generalmente como son los expedientes de siniestro en las aseguradoras, los desembolsos de créditos, en los bancos, el pago de facturas para proveedores en todas las áreas de servicio, o pagos de facturas de prevención, de gastos, de
administradoras de riesgos laborales. Entonces, son procesos que es difícil detectar cuando posiblemente tengo un fraude externo. Y tengan en cuenta que es que el fraude no descansa. El ladrón no descansa y está todo el tiempo ingeniándoselas y revisando la manera cómo pueden atacar un proceso en el cual haya desembolso de dinero. Generalmente, pues, en estos procesos, el proceso tiene su flujo normal de su core de negocio. Ese flujo, pues, hemos nosotros configurado arriba un flujo pequeñito, donde básicamente pasa de recibida a un estado contabilizado y luego a pago. Si quieres, muéstralo ahí, Quique, para ir revisando. Y le colocamos un flujo alterno para el área que valide si efectivamente se paga o no se paga. Cuando tiene una alerta de fraude en la factura, y generalmente pues se tiene que bloquear el pago. Entonces nosotros hemos metido una condición en la transición de contabilizar a pagar para que si la alerta está marcada, no genere ese pago. ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta ahí, ya está colocándola en pago y nos dice que no podemos mandarla a pago porque está con alerta detectada. Y puede que nosotros no hagamos el pago en Atento, puede que hagamos solamente la gestión de la factura y el ciclo en Atento. Finalmente, ustedes dirán, no, pero el pago finalmente lo hago en mi ERP o en mi core de negocio, ¿cierto? Sí, allá debería estar el bloqueo, pero recuerden que nosotros podemos ir trabajando acá, pero podemos tener integración con ese core de negocio y con ese ERP. Entonces, es muy importante que lo tengan en cuenta cuando levantan este tipo de proyectos. Básicamente aquí mostramos cómo la clínica Transparentes pues no era tan transparente porque pues nos radicó prematuramente la factura, nos radicó con impuestos a pagar que no correspondían y nos estaba radicando un servicio que normalmente nos cuesta de acuerdo al negocio y lo que nos dijo en la regla, nos cuestaba $1,000, pues aquí nos lo levantó por $9,000. Entonces, tengan en cuenta que como esas, tenemos una cantidad de alertas bien interesantes. Realmente dentro de las organizaciones hay áreas y el usuario de negocio sabe muy bien cómo identificar esas alertas, cuáles son esas lógicas, y cuando lo tienen tan claro, es muy fácil colocarlo en ese campo de condiciones para nosotros poder dejarles disponible esa parametrización y esa manera funcional con la cual ellos pueden ir jugando con sus alertas, colocando, quitando, subiendo valores de acuerdo a los modelos que ellos tengan. Entonces, digamos que este caso es muy interesante, lo hemos tenido en varias empresas ya implementado y bueno, es una oportunidad para que ustedes dentro de sus organizaciones propongan un tipo de modelo de este tipo y pues finalmente que ahorren dinero porque pues no se le puede dejar a estas bandas, porque son bandas, el dinero disponible de la gente honesta. Entonces, ténganlo en cuenta y pues hasta aquí pues tuvimos una pequeña demo y la intervención de nosotros. Wow. Yo ya tengo preguntas, Angie? Bueno, dejamos una sección de preguntas y... Nada, enhorabuena a los dos por la presentación. La verdad es que yo, por ejemplo, que no la había visto antes, pues me habéis tenido enganchada todo el tiempo, así que nada, daros eso, la enhorabuena. Y luego, bueno, Lore, tú, no sé si estás viendo por ahí en los canales si hay preguntas o lo que sea. Si no hay preguntas todavía, yo me largo yo con las preguntas. Pues por ahora no hay ninguna pregunta. Sí que están dando la enhorabuena por el chat, pero preguntas por ahora no hay. Vale, pues nada. Enhorabuena a Atento, que ha permitido ahorita, digamos, con todo lo que se hizo de ATQL, hacer consultas muy rápidas. Lo vimos el lunes en la sesión de Atento al límite, o sea, sin esto no hubiéramos podido realizarlo, lo vimos en el taller de comandos, en las automatizaciones. Digamos que este caso
ha reunido la mayoría de las funcionalidades que hemos visto de alguna manera y que ha permitido que tengamos un producto más robusto y que nos permita trabajar con flujos y con condiciones y lógicas muy complejas y que nos permita tener clientes felices. Efectivamente. Angie, bueno, ya me suelto con mis preguntas y aprovecho bueno, que tenemos... Un momentito, Verónica, simplemente para recordar que si queréis hacer alguna pregunta a las personas que estáis aquí en la sala, compartís audio y vídeo y yo os doy acceso, ¿vale? Para que la podáis hacer directamente. Venga. Perfecto. Nada, Angie, la primera pregunta, no sé si quizás eso no lo tengáis configurado, pero simplemente nos lo cuentas. O sea, al final, ¿cómo se gestiona cómo se resuelve la alerta? O sea, quiero decir, ¿qué puedes hacer por ejemplo, en el caso de que una alerta, haya saltado la alerta automática, pero después de una investigación o lo que sea, se determina que esa alerta pues era un falso positivo y que la factura debe seguir su curso y que va a ser pagada? ¿Cómo se implementa eso en Atento? ¿Qué configuración se puede hacer? Pues básicamente se podría desbloquear el flujo de trabajo. Si se dan cuenta, el flujo del proceso normal quedó bloqueado. Entonces nosotros desbloquearíamos el flujo, haríamos que ciertos perfiles solamente pudieran desbloquear el flujo, ¿cierto? Y continuaría con su proceso normal. Y si hay una alerta que es positiva, ¿cierto? Pues obviamente en ese caso ya entra en las definiciones del negocio y eso es de cada compañía que hacen, si se abre una investigación, si se abre un proceso. Generalmente cuando hay muchas alertas, pues no hay un no pago y la gente no hace reclamaciones por ese pago porque saben que posiblemente están incurriendo en un delito. Y está muy acompañada de temas investigativos donde obviamente genera este tipo de ahorros por detecciones de fraude. Entonces, obviamente, lo impulsan mucho en las empresas para que se siga continuando y se generen más y más alertas. Genial. Y mi otra pregunta está un poco relacionada, pero es un poquito para que tú con tu experiencia le indiques a los usuarios qué sigue a partir de aquí, ¿no? O sea, yo ya hasta aquí lo que hemos visto hoy en esta demo es, tenemos la capacidad de definir esas reglas que nos van a decir si un documento es sospechoso de fraude, ¿no? Pero, ¿qué sigue de ahí? ¿Qué podríamos hacer una vez que ya tenemos ese proceso de detección de alertas montado? Pues básicamente, como digo, el crimen no descansa. Entonces, lo que estamos viendo es que vamos a empezar a trabajar ya en los próximos meses y próximas fases más hacia el tema de las imágenes, generar alertas por imágenes, detección de las imágenes, apoyados en inteligencia artificial. Nosotros ya estamos revisando modelos y con clientes ya llevamos avanzados. Algunos que nos generen mediante lo que nos mostraron un poco en la demo de inteligencia artificial, los sentimientos, el poder detectar las imágenes, digamos. Por ejemplo, que una imagen alterada, ¿no? Que el crimen no descansa y nos toca cada vez ir más al detalle y más maneras de posibles maneras, pensar criminalmente, hay que hablarlo así, hay que pensar un poco criminal para identificar qué otras maneras, digamos, los ladrones están inventándose para estafar las compañías. Fenomenal, fenomenal, súper interesante. ¿Cómo vamos en el chat? ¿Hay alguna pregunta o soy yo la única que tiene millones de dudas, Lore? Lore, estás muteada. Eso, perdona. Por ahora no hay pregunta, eres tú la única que está lanzando. Vale. Vale, pues nada, tenemos 8 minutitos si alguien se anima.
A veces ponen las preguntas también en diferentes sitios y no se puede ver. No sé si quizás en algún otro... Yo estoy mirando y no sé si vosotros veis alguna. Creo que no hay. Vale. Pues bueno, si no hay preguntas, igual de todas maneras estamos en la sección de chat, ¿es? Encuesta. Networking. Exactamente. Prestos a responderles. Seguramente no las tendrán ahorita, pero sí se llevan en su mente lo que es la capacidad que tendríamos para innovar en nuestros procesos y la capacidad que tendría Atento para hacer este tipo de consultas y ayudarnos cada día más en nuestros procesos. Entonces, pues nada, esto es una pequeña muestra. Angie, espérate que se me ha ocurrido otra pregunta. Ya me iba a ir. No sé, bueno, cualquiera, para Enrique o para Angie. O sea, digamos, esta detección de la alerta tiene más sentido que se aplique, digamos, en el momento de la recepción del documento, o esto se aplica de forma masiva a manera de comando, o cómo normalmente se ejecuta este procesamiento para la detección de alertas. No respondo. Se necesitan datos, Vero, y probablemente en el momento de la recepción no tenemos todos los datos. Es fácil cuando, por ejemplo, venimos con un XML, como en el caso de la factura, y tenemos todos los datos. O si tuviéramos el expediente electrónico, que también nosotros tenemos la operación de extraer el XML del expediente electrónico y tenemos todos los datos, ¿cierto? Pero cuando no se tienen todos los datos y tenemos que esperar, digamos, varias partes del proceso para que se completen y efectivamente genere la alerta, pues nosotros hemos implementado en el comando que mostró Quique esos casos y la mayoría de los casos, porque en la etapa de recepción difícilmente se tienen todos los datos. Interesante, pero en caso de que se tuviera, se podría también en el momento de... Claro, se podría. Genial, genial. Pues nada, muy bien. Yo me anotaré más preguntas que seguro que se me ocurrirán y ya os las enviaré. Mil gracias a todos. Ha sido una charla espectacular, súper interesante. Y gracias por compartir con todos nosotros esta experiencia tan bonita. Gracias a todos los asistentes y pues nada, esperemos que les guste. Seguro que sí. Les guste para implementar en sus empresas. Chao. Gracias, pues lo dicho, nos vemos ahora en 5 minutitos en el escenario principal para el cierre y clausura de este Atento Acelera 2026. Muy bien, Lore. Perfecto. Hasta ahora. Chao. Adiós. Chao.